Déjame comenzar con una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Y si yo te dijera que, en este preciso momento, mientras tú estás viendo este video, tus riñones pueden estar funcionando con apenas la mitad de su capacidad y tú ni siquiera sospechas? Sé que suena alarmante, pero es la pura verdad. Estudios recientes muestran que cerca del 90% de las personas con enfermedad renal en estadio inicial no tienen idea de que están enfermas. 90%. Eso significa que, de cada 10 personas a tu alrededor, 9 pueden estar caminando con los riñones gritando por auxilio, en silencio, sin dar ninguna pista evidente. Y lo más aterrador, después de los 50 años, ese riesgo crece exponencialmente. Yo soy nefróloga, y a lo largo de mis años de consultorio, perdí la cuenta de cuántas veces escuché la misma frase saliendo de la boca de mis pacientes. Doctora, pero yo me sentía bien. ¿Cómo es que mis riñones están así? Y es exactamente esa, la trampa silenciosa de la enfermedad renal. Ella no duele. Ella no avisa con gritos. Ella avisa con susurros, con señales tan sutiles que casi siempre son confundidas con la edad, con el cansancio del día a día, con el envejecimiento natural. Y cuando finalmente la persona se da cuenta, muchas veces ya perdió más del 50%, del 60%, a veces hasta del 70% de la función de los riñones, y la recuperación se vuelve mucho más difícil. Por eso, hoy yo voy a hacer algo diferente contigo. Voy a contarte la historia real de un paciente mío que me marcó profundamente. Voy a revelarte las señales invisibles que tu propio cuerpo puede estar dando ahora mismo, y voy a darte el plan exacto, el examen específico que tú necesitas pedir, y lo que hacer a partir de hoy para frenar e incluso revertir parte del daño antes que sea demasiado tarde. Pero antes que comencemos, yo necesito pedirte una cosa. Si tú tienes más de 50 años, o si te importa a alguien que tenga, deja tu like ahora, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso ayuda muchísimo a llevar este contenido a más personas que necesitan escucharlo urgentemente. Y allá en los comentarios, cuéntame desde dónde me estás viendo. Quiero saber quién está conmigo en esta conversación que puede, literalmente, cambiar el rumbo de tu salud. Ahora, prepárate, porque lo que viene puede sacudir todo lo que tú creías saber sobre tus riñones. Quiero contarte una historia que cambió la forma en que yo veo a cada paciente que se sienta delante de mí. Voy a llamarlo Don Eduardo, para preservar su identidad, pero todo lo que voy a relatar aquí sucedió de verdad, en mi consultorio, y es una historia que necesita ser escuchada por cada persona mayor de 50 años que esté viendo este video. Don Eduardo tenía 62 años. Era ingeniero jubilado, casado hacía 38 años, padre de 3 hijos y abuelo de 5 nietos. Era un hombre que se enorgullecía de no haber pisado un hospital en más de 20 años. Decía con frecuencia que tenía la salud de un caballo, que nunca había tomado un medicamento de uso continuo, y que su secreto era simplemente no preocuparse demasiado. Él llegó a mi consultorio empujado por la esposa, casi obligado. La esposa, una mujer atenta, había notado pequeños cambios en él durante los últimos meses. Él dormía menos, despertaba varias veces por la noche para ir al baño, andaba más cansado, más irritado, había perdido un poco el apetito y, principalmente, había desarrollado una pequeña hinchazón en los pies que él insistía en decir que era solo calor o los zapatos apretados. Don Eduardo, cuando se sentó en mi silla, hizo cuestión de dejar claro: «Doctora, yo estoy aquí solo por mi esposa, ¿sabe? Yo me siento perfectamente bien, pero ella no me deja en paz. Entonces vine para que me dé el alta y todo el mundo quede tranquilo en casa». Yo escuché todo con atención. Sonreí y le dije: «Don Eduardo, vamos a hacer algunos exámenes simples. Si todo está bien, yo le doy el alta personalmente. ¿De acuerdo?». Él aceptó. Medio a regañadientes, pero aceptó. Pedí lo básico: creatinina, urea, examen de orina, glucemia, presión y cálculo de la tasa de filtración glomerular. Una semana después, él volvió, con los resultados en mano, todavía con la misma sonrisa confiada. Pero esa sonrisa duró exactamente 10 segundos, el tiempo que yo tardé en abrir el sobre y mirar los números. La creatinina de Don Eduardo estaba en 1.8, cuando lo normal para él debería ser hasta 1.2. La tasa de filtración glomerular, que es el examen que muestra cuánto de los riñones todavía está funcionando, estaba en 47. 47.
Eso significa que los riñones de don Eduardo estaban operando con menos de la mitad de la capacidad normal. Él ya estaba en el estadio 3 de la enfermedad renal crónica y no tenía idea. Cuando le mostré los números, le expliqué lo que significaban y vi el rostro de él palidecer lentamente. Él me preguntó, en voz baja, casi sin creer. «Pero doctora, ¿cómo es posible? Yo me siento bien, yo no siento dolor, yo no siento nada». Y fue ahí que yo le dije la verdad más difícil de mi profesión. «Don Eduardo, los riñones no duelen. Ellos no avisan como un infarto avisa, con dolor en el pecho. Ellos no gritan como una piedra en la vesícula grita. Los riñones avisan en silencio, con señales tan pequeñas que la mayoría de las personas pasa décadas ignorándolas. Y cuando el dolor finalmente aparece, generalmente ya es demasiado tarde para revertir completamente el daño». Comenzamos entonces a conversar sobre su historia, y poco a poco las piezas del rompecabezas fueron encajándose. Don Eduardo tenía presión alta hacía más de 15 años, pero como nunca había sentido nada, había abandonado el medicamento por cuenta propia hacía casi una década. Le gustaba comer alimentos muy salados, embutidos, quesos curados, conservas, casi todos los días. Bebía poca agua, porque no sentía sed, y tomaba antiinflamatorios casi semanalmente para dolores en las rodillas y en la columna, sin saber que esa clase de medicamento, usada de forma continua, es una de las grandes villanas de los riñones. Cada uno de esos hábitos, aisladamente, parecía inofensivo, pero juntos, durante 15, 20 años, habían trabajado en silencio destruyendo lentamente los néfrons, que son las unidades filtradoras de los riñones, sin que él jamás sintiera nada. Lo más impactante es esto. Cuando descubrimos la enfermedad de don Eduardo, él ya había perdido más del 50% de la función renal de forma irreversible. Esa parte de los riñones no vuelve más. No hay medicamento, no hay tratamiento, no hay dieta milagrosa que recupere lo que ya se perdió. Lo que pudimos hacer fue preservar el otro 50%, frenar la progresión de la enfermedad y evitar que él llegara a la hemodiálisis. Y conseguimos, gracias a Dios. Hoy, 4 años después, don Eduardo continúa estable, vive bien, juega con los nietos, pero hace exámenes cada 3 meses y cumple religiosamente todo lo que yo le oriento. Él mismo me dice todas las consultas. Doctora, si yo hubiera venido aquí 5 años antes, mis riñones estarían enteros hoy. Y es exactamente por eso que yo decidí contarte esta historia. Porque tú puedes ser el próximo don Eduardo. Puedes estar caminando ahora mismo con tus riñones operando al 50%, al 60%, al 70% de la capacidad, sintiéndote bien, convencido de que está todo en orden mientras tu cuerpo silenciosamente lucha para compensar lo que ya se perdió. Y eso, mi querido espectador, mi querida espectadora, es lo que yo no quiero que te suceda, porque las señales existen. Tu cuerpo está hablando contigo en este preciso instante. Tú solo necesitas saber cómo escucharlo. Y aquí entra la parte que yo más necesito que tú prestes atención, porque las señales que voy a describir son exactamente aquellas que don Eduardo ignoró durante años, las mismas que el 90% de mis pacientes ignoró antes de descubrir la enfermedad renal en estadio avanzado. Son señales tan sutiles, tan disfrazadas en medio de la rutina, que la mayoría de las personas mayores de 50 años las atribuye a otras cosas, al estrés, a la edad, al cansancio del trabajo, a una mala noche de sueño. Pero ellas son la voz silenciosa de tus riñones pidiendo auxilio. Anota cada una, porque puede ser que tú te identifiques con varias en este preciso momento. La primera señal es el cambio en el patrón urinario, y aquí necesito que tú seas honesto contigo mismo. ¿Tú estás despertándote más de una vez por la noche para orinar? ¿Estás yendo al baño con mucha más frecuencia que antes o, por el contrario, está orinando mucho menos de lo normal? ¿La orina cambió de color, se volvió más oscura, más amarilla concentrada, o aparece con espuma persistente en el inodoro, aquella espuma que tarda en desaparecer? Cada uno de esos cambios tiene una explicación científica directa. Los riñones están perdiendo la capacidad de concentrar la orina adecuadamente, o están dejando escapar proteínas que no deberían pasar por el filtro renal. La proteinuria, esa pérdida de proteína en la orina, es uno de los marcadores más precoces de daño renal, y ella aparece mucho antes de cualquier otro síntoma evidente. La segunda señal es el cansancio profundo e inexplicable. Y aquí no estoy hablando del cansancio normal de quien tuvo un día agitado.
Estoy hablando de aquel cansancio que aparece sin razón, que no mejora con el descanso, que te hace sentir agotado incluso después de 8 horas de sueño. Cuando los riñones no filtran adecuadamente, las toxinas se acumulan en la sangre, y una de las primeras consecuencias es la disminución de la producción de eritropoyetina, la hormona responsable de estimular la fabricación de glóbulos rojos. El resultado es una anemia silenciosa, que reduce la oxigenación de todos los órganos del cuerpo. Tú sientes falta de aliento al subir una escalera, debilidad muscular, una sensación de neblina mental, dificultad para concentrarte y una desmotivación que muchas veces es confundida con depresión. Don Eduardo describió exactamente eso. Doctora, yo me cansaba de todo, pero pensé que era solo la edad. La tercera señal es la hinchazón discreta, principalmente en los pies, tobillos, manos y rostro, especialmente al despertar. Esa hinchazón ocurre porque los riñones no consiguen eliminar adecuadamente el exceso de sodio y agua del cuerpo. Tú aprietas el dedo en la pierna y queda una marca durante algunos segundos. Tú notas que el anillo en el dedo está más apretado de lo normal. Tú reparas que los zapatos, al final del día, ya no caben con la misma comodidad. La mayoría de las personas culpa al calor, al exceso de sal en la comida, al hecho de haber pasado mucho tiempo de pie. Pero cuando esa hinchazón se vuelve frecuente, cuando aparece sin una razón clara, ella es uno de los signos más confiables de pérdida de función renal. No la ignores. La cuarta señal, y esa es altamente subestimada, es la picazón persistente en la piel, sin alergia aparente, sin erupción, sin marcas visibles. Esa picazón aparece principalmente en las piernas, brazos, espalda y cuero cabelludo, y ella ocurre porque las toxinas que los riñones deberían estar eliminando comienzan a acumularse en la sangre y son excretadas por la piel, irritando las terminaciones nerviosas. Muchos pacientes míos tratan esa picazón durante meses con cremas, antihistamínicos, cambios de jabón, sin obtener resultado, porque la causa real está mucho más profunda, dentro del propio sistema circulatorio. Si tú estás sintiendo picazón crónica sin explicación, esa es una señal de alerta que necesita ser investigada urgentemente. La quinta señal es el sabor metálico en la boca y el aliento alterado. Cuando la urea, que es uno de los principales productos de desecho que los riñones deberían filtrar, se acumula en la sangre, ella comienza a ser eliminada por otras vías, incluida la saliva. El resultado es ese sabor desagradable, semejante al hierro o al amoníaco, principalmente al despertar. Junto con esto, viene la pérdida de apetito, especialmente para carnes rojas, náuseas matinales sin razón aparente y a veces una sensación de boca seca constante. Muchas personas confunden eso con problema dental o gastritis, y tardan años en descubrir que el origen del problema está en los riñones. La sexta señal, y esa es la que casi nadie te cuenta, son los calambres frecuentes, principalmente en las piernas y pies, durante la noche. Los riñones son responsables del equilibrio de minerales esenciales como el potasio, el calcio, el magnesio y el fósforo. Cuando ellos comienzan a fallar, ese equilibrio se desorganiza, y los músculos pasan a contraerse involuntariamente, especialmente durante el reposo. Si tú estás teniendo calambres con frecuencia, no atribuyas simplemente a la falta de potasio o a la deshidratación. Puede ser una señal mucho más profunda. La séptima señal, y esa cierra el cuadro de las alertas silenciosas, es la dificultad para dormir y el sueño no reparador. Cuando las toxinas se acumulan, ellas afectan directamente la calidad del sueño. Mis pacientes con función renal comprometida frecuentemente relatan que se acuestan cansados, pero no consiguen dormir profundamente. Despiertan varias veces durante la noche, y al levantarse, sienten como si no hubieran dormido. Eso, sumado a las visitas frecuentes al baño durante la madrugada, crea un ciclo de agotamiento que va destruyendo lentamente la calidad de vida. Si tú te identificaste con 2 o más de esas señales, presta mucha atención en lo que voy a decir a continuación. Tú no necesitas entrar en pánico, pero también no puedes postergar. Esos síntomas, juntos, son una señal de que algo no está bien con tus riñones, y la única forma de saber exactamente lo que está sucediendo es a través de exámenes específicos, simples, baratos y disponibles en cualquier laboratorio. Y es exactamente eso que voy a enseñarte ahora. Y ahora llegamos al momento más importante de este video, el momento en que el conocimiento se transforma en acción concreta. Porque saber que existe un problema es solo el primer paso.
Lo que va a determinar el rumbo de tu salud renal de aquí en adelante es exactamente lo que tú vas a hacer en las próximas 48 horas, después de terminar de ver este video. Y la primera actitud, la más importante de todas, es pedir el examen correcto al médico. Porque la mayoría de las personas mayores de 50 años hace exámenes de rutina todos los años y nunca descubre la enfermedad renal a tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque los exámenes que ellos piden no son suficientes para detectar el problema en el estadio inicial. El examen que tú necesitas pedir, escribe ese nombre o anota en el papel, es la tasa de filtración glomerular estimada, también conocida como TFG estimada, o en algunos laboratorios, como EGFR. Ese es el examen de oro para evaluar la función renal. Él es calculado a partir de la dosificación de la creatinina en la sangre, considerando tu edad, sexo y, en algunos casos, raza. Y es exactamente ese número, esa tasa de filtración, que va a decir, con precisión, cuánto de los riñones todavía está funcionando. La creatinina sola, aquella que aparece en los exámenes de rutina, puede engañar, principalmente en personas mayores de 50 años, porque ella sufre influencia de la masa muscular, del peso, de la alimentación. Pero la tasa de filtración glomerular es mucho más confiable. Para que tú tengas un parámetro claro, voy a explicarte cómo interpretar ese resultado. Cuando la tasa de filtración glomerular está por encima de 90, significa que tus riñones están funcionando dentro de la normalidad. Entre 60 y 89 ya es una señal de alerta inicial y debes redoblar los cuidados. Entre 30 y 59, eso ya indica enfermedad renal crónica en estadio 3, lo que significa que tus riñones están funcionando con menos de la mitad de la capacidad, como en el caso de Don Eduardo. Por debajo de 30, el cuadro ya es grave, exigiendo seguimiento riguroso con un nefrólogo. Y por debajo de 15, el paciente generalmente entra en preparación para diálisis o trasplante. Por eso, cuanto más temprano tú descubras dónde estás en esa escala, mayores son las chances de revertir, frenar o, por lo menos, estabilizar la enfermedad. Además de la tasa de filtración glomerular, pídele al médico 3 exámenes complementarios fundamentales. El primero es el examen de orina tipo 1, que va a mostrar si hay presencia de proteínas, sangre o leucocitos en la orina, señales de daño renal activo. El segundo es la microalbuminuria, que detecta cantidades muy pequeñas de proteína en la orina, antes que ella se vuelva visible en los exámenes comunes. La microalbuminuria es uno de los marcadores más precoces de lesión renal, principalmente en pacientes diabéticos e hipertensos, y muchas veces aparece años antes que cualquier síntoma. El tercer examen es la dosificación de urea, que evalúa otro residuo importante que los riñones necesitan filtrar. Esos 4 exámenes juntos te dan un panorama completo del estado de salud de tus riñones. Y lo mejor, son baratos, están disponibles en la red pública y privada, y los resultados salen en pocos días. Ahora, después de hacer los exámenes, vamos a lo que tú puedes hacer a partir de hoy, independientemente del resultado, para proteger lo que todavía está funcionando y, en muchos casos, hasta revertir parte del daño. El primer paso, y el más importante de todos, es controlar la presión arterial. La hipertensión es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo, responsable de cerca del 35% de todos los casos. Si tú eres hipertenso, jamás abandones el medicamento por cuenta propia, como hizo Don Eduardo. Mide la presión por lo menos 3 veces por semana en casa, manténla idealmente por debajo de 130/80 y conversa con tu médico siempre que ella esté alterada. Cada milímetro de presión por encima de lo ideal es un golpe directo en los pequeños vasos sanguíneos de los riñones. El segundo paso es controlar la glucemia, principalmente si tú eres diabético o prediabético. La diabetes es la segunda mayor causa de enfermedad renal en el mundo, responsable de cerca del 30% de los casos. Y atención, muchas personas mayores de 50 años conviven con la prediabetes durante años sin saber, mientras los riñones van siendo dañados silenciosamente por el exceso de azúcar circulando en la sangre. Haz el examen de hemoglobina glicada por lo menos cada 6 meses, manténla por debajo de 7%, idealmente cerca de 6%, y reduce drásticamente el consumo de azúcar refinada, harinas blancas y alimentos ultraprocesados. El tercer paso es reformular tu alimentación. Reduce la sal, no solamente la del salero, sino principalmente la sal escondida en alimentos industrializados, embutidos, conservas, quesos curados, caldos de carne y comidas listas. El sodio en exceso
eleva la presión y sobrecarga los riñones. Aumenta el consumo de verduras de hojas oscuras, frutas frescas, legumbres, cereales integrales y pescados ricos en omega 3, como la sardina y el salmón. Reduce el consumo de carnes rojas, principalmente las procesadas. Y mantén una hidratación adecuada, entre 1,5 litros y 2 litros de agua pura por día, en pequeños sorbos, distribuidos a lo largo del día. El cuarto paso, y ese es crucial, es eliminar el uso indiscriminado de antiinflamatorios. Aquellos medicamentos como ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, naproxeno, que muchas personas mayores de 50 años toman casi todos los días para dolores en las articulaciones, columna o cabeza, son verdaderos venenos para los riñones cuando se usan de forma continua. Ellos reducen el flujo sanguíneo renal y, con el tiempo, destruyen los néfrons de forma irreversible. Si tú tienes dolores crónicos, conversa con tu médico sobre alternativas más seguras, como fisioterapia, acupuntura, ejercicios específicos y medicamentos con menor toxicidad renal. Y el quinto paso, que cierra ese plan de acción, es moverse. Hacer actividad física regular, aunque sea caminar 30 minutos al día, 5 veces por semana. El ejercicio mejora la circulación, controla la presión, regula la glucemia, reduce la inflamación sistémica y, indirectamente, protege a los riñones. No necesitas correr maratón. Necesitas constancia. Constancia salva vidas. Y ahora, antes de despedirnos, yo quiero que tú lleves contigo, en lo más profundo del corazón, una verdad que puede cambiar el rumbo de tu vida a partir de hoy. Los riñones no fallan de la noche a la mañana. Ellos avisan. Ellos hablan contigo todos los días, en susurros silenciosos, a través de pequeñas señales que la mayoría de las personas pasa años, a veces décadas, ignorando. Y cuando finalmente el cuerpo grita lo suficientemente alto como para ser escuchado, muchas veces ya se perdió más de la mitad de la función renal de forma irreversible. Eso no necesita ser tu historia. Eso no necesita ser el final que el destino te reserva. Recuerda a don Eduardo. Un hombre fuerte, activo, convencido de tener la salud de un caballo, que descubrió, en un examen de rutina hecho casi a la fuerza, que sus riñones ya operaban con menos de la mitad de la capacidad. Si la esposa no hubiera insistido, si él no hubiera aceptado hacer aquellos exámenes simples, probablemente hoy él estaría sentado en una camilla de hemodiálisis 3 veces por semana, durante 4 horas, dependiendo de una máquina para seguir vivo. Pero él tuvo suerte, y principalmente, él tuvo a alguien que lo amaba lo suficiente como para no dejarlo postergar. Y ahora, yo te pregunto, ¿tú vas a esperar a que alguien te obligue a cuidarte? ¿O tú vas a tomar esa decisión hoy, por amor propio, por amor a tu familia, por amor a la vida que todavía tienes por delante? Anota mentalmente, o vuelve a este video cuantas veces sea necesario, porque este es tu plan de acción a partir de este preciso instante. Primero, marca un examen completo en los próximos 7 días. Pide específicamente la tasa de filtración glomerular estimada, el examen de orina tipo 1, la microalbuminuria y la dosificación de urea. Son baratos, son simples y pueden literalmente salvar tu vida. Segundo, observa atentamente las señales que tu cuerpo está dando, el cansancio inexplicable, los cambios en la orina, la hinchazón en pies y manos, la picazón persistente, el sabor metálico en la boca, los calambres nocturnos, el sueño no reparador. Si tú tienes 2 o más de esos síntomas, no postergues, no inventes excusas, no esperes ver si mejora. Busca a un médico, preferentemente un nefrólogo, lo antes posible. Tercero, comienza hoy mismo a cambiar los hábitos que están sobrecargando tus riñones en silencio. Controla la presión. Controla la glucemia. Reduce la sal y los alimentos ultraprocesados. Hidrátate adecuadamente con agua pura. Abandona el uso continuo de antiinflamatorios sin orientación médica. Y muévete, aunque sea con una caminata diaria de 30 minutos. Pequeñas actitudes, repetidas todos los días, son lo que separa al paciente que llega temprano y revierte el cuadro, del paciente que llega tarde y enfrenta la diálisis. La diferencia entre ambos no es suerte, no es genética, no es destino, es decisión. Tu decisión, todos los días, cuando tú eliges lo que comer, lo que beber, cómo cuidarte y, principalmente, cuándo prestar atención a las señales del propio cuerpo. Tus riñones son 2 órganos pequeños, del tamaño de un puño cerrado, pero ellos filtran cerca de 180 litros de sangre todos los días.
durante 24 horas, sin descanso, sin reclamar, sin pedir nada a cambio. Ellos sostienen tu vida en silencio mientras tú duermes, mientras tú trabajas, mientras tú juegas con tus nietos, mientras tú viajas, mientras tú vives. Lo mínimo que tú puedes hacer por ellos es escucharlos cuando ellos piden auxilio. Es retribuir aunque sea una fracción de todo lo que ellos hacen por ti, todos los días, sin que tú siquiera te des cuenta. Si este video te tocó, si tú aprendiste aunque sea una sola cosa nueva, si tú piensas en alguien que necesita escuchar urgentemente este mensaje, haz una cosa por mí ahora. Deja tu like, comparte este video con esa persona que tú amas, principalmente con quien ya pasó de los 50 años, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada video que yo grabo es pensado para protegerte a ti y a quien tú amas, basado en ciencia, en mi experiencia clínica y en cada paciente que pasó por mi consultorio y me enseñó algo nuevo. Y allá en los comentarios yo quiero leer tu compromiso. ¿Cuál fue la señal que más te llamó la atención? ¿Tú vas a pedir los exámenes esta semana? Cuéntame, porque yo respondo personalmente a quien comente. Cuídate. Cuida de tus riñones. Y recuerda siempre, el momento de cuidar de la salud no es cuando ella falla. Es ahora, mientras todavía hay tiempo de revertir, de proteger, de prolongar la vida con calidad y autonomía. Nos vemos en el próximo video.